Si alguna vez alguien te invita a caminar por un cementerio a la medianoche, te aconsejo que lo pienses 2 veces. O al menos eso es lo que hubiera querido escuchar antes de esa noche. En ese entonces, me consideraba valiente, un amante de lo paranormal. Pero jamás imaginé que esa noche en el cementerio cambiara mi vida para siempre. Mi nombre es Esteban. Tengo 29 años y hasta hace un mes llevaba una vida común. Trabajaba como diseñador gráfico. Pasaba mis días frente a la computadora y las noches buscando relatos de terror en internet o viendo videos de fenómenos inexplicables. Mi pasión por lo sobrenatural comenzó desde pequeño, cuando mi abuela me contaba historias sobre apariciones, luces extrañas y espíritus errantes. A medida que fui creciendo, dejé de lado las leyendas de niños, pero siempre mantenía un poco de curiosidad oculta en lo más profundo de mí. Una noche, mientras charlaba con un grupo de amigos en un bar, uno de ellos, Javier, hizo una propuesta que despertó mi interés. Javier era el tipo de persona que siempre buscaba un reto, algo que sacara a la gente de su zona de confort. Nos conocíamos desde la universidad y sabíamos que era un bromista, aunque jamás había hablado de lo paranormal. ¿A quién le gustaría acompañarme al viejo cementerio de la ciudad?, preguntó, con una sonrisa traviesa. Dicen que a medianoche las tumbas se despiertan y el viento trae consigo voces perdidas. Al principio reímos, pensando que se trataba de una broma. Sin embargo, al ver su rostro serio, algo en mí despertó. ¿Y si realmente había algo más en esas leyendas? El alcohol en mis venas hizo el resto, y sin pensarlo 2 veces, acepté el reto. Esa noche, nos reunimos a las 11:45 de la noche en la entrada del cementerio. Las puertas de hierro estaban cerradas, pero no fue un obstáculo para nosotros. Javier ya había encontrado una entrada lateral, oculta entre arbustos y vallas rotas. A medida que cruzábamos el umbral del cementerio, la atmósfera cambió por completo. La luna llena estaba oculta entre nubes, y el aire se sentía extraño, pesado, como si todo a nuestro alrededor estuviera esperando algo. A lo lejos, las tumbas parecían erguirse como centinelas silenciosos, cubiertas de musgo y líquenes, con nombres casi ilegibles por el paso del tiempo. Las sombras parecían bailar entre los árboles, y por un momento sentí una inquietud extraña, una sensación de que estábamos siendo observados. Pero me reí de mí mismo, pensando que era solo el nerviosismo de la situación. Nos internamos entre las lápidas, con linternas débiles que iluminaban apenas el camino. El silencio era abrumador, solo roto por el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies y el sonido distante de un búho. Fue entonces cuando Javier, en su afán de mostrar su valentía, se acercó a una tumba particularmente antigua, cuyos nombres estaban borrosos. «Vamos, Esteban», dijo con una sonrisa burlona. «No eres el valiente amante de lo paranormal». Leí uno de esos nombres en voz alta. A ver si realmente se te eriza la piel. De alguna manera me sentí presionado. Después de todo, había venido buscando una experiencia aterradora, ¿verdad? Así que, sin pensarlo demasiado, me acerqué a la tumba más cercana y con una voz temblorosa, leí en voz alta el nombre de la persona que descansaba allí. Cecilia Rivera, 1894. Un silencio absoluto siguió a mis palabras. Al principio no notamos nada extraño, pero el aire de repente se tornó más frío,
como si una niebla invisible se hubiera instalado entre nosotros. Todos nos miramos confundidos, pero sin decir palabra. Javier, al ver que no ocurría nada, comenzó a reírse, burlándose de mí por ser tan impresionable. Entonces, sucedió. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar levemente, como si algo estuviera moviéndose bajo la tierra. Un susurro bajo se alzó desde las tumbas cercanas, como una voz arrastrada por el viento. Pero lo curioso era que no había viento. No entendíamos de dónde venía. Javier, ya menos seguro de sí mismo, intentó reír, pero su rostro había palidecido. Un segundo suspiró, y luego, el grito. Esteban, mira esto. El miedo se apoderó de mí cuando giré hacia donde señalaba. Una figura difusa se alzaba entre las tumbas, alta y esquelética, con una capa de sombra envolviéndola. No era un ser humano. Al final, logramos llegar a la entrada, por la oscuridad pero no misma, sin consecuencias. y sus ojos Javier brillaban estaba con pálido, un resplandor antinatural. temblando. Durante semanas no tenía pudo rostro, dormir. pero sentí Nadie que en me el grupo observaba, quería hablar de lo sucedido. que su presencia me atravesaba. Todos tratamos de olvidarlo, Corrimos sin pero mirar algo me atrás. perseguía. Pero mientras Sentí que corríamos, esa sombra, sentí que esa algo presencia, seguía nuestros pasos. me había seguido hasta la ciudad. Algo invisible, Y cada vez que pero miraba hacia pesado. las tumbas del cementerio desde mi algo que ventana, no podía ver, pero que claramente que me podía observaba. sentir. no podía La quitarme salida la del sensación de cementerio que no parecía habíamos más salido lejana de de lo allí que realmente. recordaba. Como Empecé si el a lugar escuchar mismo susurros, estuviera cambiando, siempre cuando estaba solo, expandiéndose. siempre cuando las luces se apagaban. Algunos nombres, de personas que nunca conocí, se deslizaban en mi mente en medio de la oscuridad. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Pero cuando comencé a ver esas figuras en las sombras, supe que no estaba solo. Nunca le conté a nadie lo que pasó después. ¿Cómo podrían entenderlo? ¿Cómo podría contarles que la presencia que sentimos esa noche sigue ahí, al acecho? Así que, si alguna vez tienes la tentación de caminar por un cementerio a la medianoche, recuerda lo que te he dicho. Hay algo en esos lugares que no puedes ver, pero que puede verte a ti. Y si te atreves a leer sus nombres, quizás estarás invitando algo mucho peor que el miedo. Estás invitando lo que habita bajo la tierra a levantarse